Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vemos de cerca cómo coser el cuello de una sudadera o de una camiseta. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. El cuello es la parte que más nos cuesta cuando estamos haciendo una sudadera o una camiseta, y es que las telas de punto tienen lo suyo. Vamos a ir viendo paso a paso cómo coser el cuello de una camiseta y cuando acabe este tutorial verás que no es nada complicado. Eso sí, necesitas un poquito de paciencia y de práctica. Encontrarás los materiales en la casilla de información del vídeo y hay también un enlace a nuestro blog para ampliar información sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la camiseta a la cual le vamos a colocar el cuello, pero antes te cuento. Esta es una tela de punto de algodón con la particularidad de que es termocrómica, es decir, que cambia de color cuando la sacamos a la luz del sol. Debajo en el enlace al blog te dejo todos los detalles. Esta forma de colocar el cuello te sirve para una camiseta, una sudadera, una remera, en cualquier caso tejidos de punto elástico. Además vamos a necesitar una aguja especial para coser telas de punto. Se utilizan agujas llamadas punta de bola. Voy a usar una número 9014. Si ves que te cuesta coser el género de punto con tu prensatelas normal, también puedes utilizar un prensatelas específico para punto. Puedes ver un tutorial con prensatelas recomendados para coser punto en este mismo canal. Te lo dejo también enlazado en la casilla de información. Vamos a hacer un cuello con la misma tela que hemos hecho el cuerpo de la camiseta y te cuento cómo calcular la tira que debemos de cortar para hacer el cuello. El ancho de la tira depende realmente de lo que a ti te guste, si quieres que tenga el cuello más o menos ancho, pero este mide 5 centímetros, te lo digo a modo de referencia. Y el largo te cuento cómo calcularlo. Debes de medir con una cinta métrica el escote completo de tu camiseta, colocando la cinta de esta manera, de canto. Vamos a ir poniéndola justo al lado del escote y calculando muy bien cuántos centímetros mide el contorno. No lo hagas sujetando la prenda en la mano y midiendo así con el metro, puesto que es una prenda elástica y se puede deformar un poquito. Colócala sobre la mesa y ve poniendo la cinta como te he dicho. En mi caso son 68 centímetros de escote. A esa cantidad le vamos a restar el 8%. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos 68 por 8 y el resultado lo dividimos entre 100. Y me da 5,4. Descartamos los decimales y nos quedamos con 5. Así que a 68 centímetros de contorno le resto 5. Y me quedan 63 centímetros. Tengo que cortar una tira que sea 63 centímetros de larga más 2 centímetros que vamos a perder de margen de costura al unir la cinta. Para resumir, mi escote mide 68 centímetros y la cinta que he cortado mide 65 centímetros. Si no te apetece hacer este cálculo, puedes calcular una tira que mida aproximadamente entre 2 y 3 centímetros menos que el escote completo. Si el escote es bastante amplio como este serán 3 centímetros y si es un escote más cerrado serán 2 centímetros. Pero mi consejo es que calcules exactamente esta fórmula que te he dicho y de esta forma tienes más seguridad de que el cuello te va a quedar bien. Si haces un cuello demasiado pequeño, lo que te va a pasar es que al coserlos te van a quedar arruguitas en el cuello, y si lo haces demasiado grande el cuello te va a quedar como un poquito levantado y no queda bonito. Así que aplicando este cálculo el cuello te va a quedar exacto. El primer paso es tomar la tira que hemos cortado, colocar derecho contra derecho y cerrarla en redondo. Vamos a los extremos, colocamos un par de alfileres y cosemos a máquina. Vamos a utilizar una puntada recta y un paso de 2,5 milímetros. Y vamos a dejar un margen de costura de 1 centímetro. Ya hemos trabajado con este tipo de tela en este mismo canal. Te voy a dejar los tutoriales enlazados en la casilla de información del vídeo. Aquí tenemos la cinta unida, vamos a abrir los márgenes de costura hacia los lados y a plancharlos.
A continuación doblamos la cinta justo a la mitad y la marcamos con la plancha. Si te fijas, estoy planchando sobre un cojín de sastre. Si aún no tienes uno, puedes ver este tutorial que estás viendo en pantalla para confeccionar uno en casa. Es muy útil para los trabajos de costura. Ya tenemos aquí el cuello planchado y ahora vamos a marcar 4 puntos. El primero nos viene dado por la costura que hemos hecho. Lo tomamos a este lado y marcamos justo el punto opuesto. Aquí podemos hacer un piquete o colocar un alfiler. Enfrentamos estos dos puntos y marcamos los extremos de la cinta. Con la camiseta hacemos igual. He marcado el centro del delantero con una pequeña señal, he marcado también el centro de la espalda y enfrentando estas dos marcas voy a hacer 2 marcas más para tener señalados 4 puntos en la camiseta, igual que hemos hecho con el cuello. Tomamos la parte de la unión de la tira del cuello y la alineamos con la marca que hemos hecho en la espalda de la camiseta. Colocamos derecho contra derecho. Llevamos el cuello hacia adelante y hacemos coincidir este otro alfiler con el centro del delantero de la camiseta y colocamos derecho contra derecho. En este punto sujetamos con un alfiler. Tienes que fijarte que estén perfectamente alineados el filo del escote con el filo del cuello. Este otro alfiler lo hacemos coincidir con el que hemos colocado aquí. Y por último hacemos igual con el de este lado. Ya lo tenemos sujeto con alfileres a la camiseta. Y ahora vamos a ir a la máquina y vamos a colocar la camiseta en contacto con la placa de la aguja y el cuello hacia arriba, que lo tengamos a la vista. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como veis, el cuello es más pequeño que el escote, así que tenemos que ir de un alfiler a otro tirando un poquito del cuello para adaptarlo al tamaño de la camiseta. Vamos a ir cosiendo mientras tiramos un poquito del cuello. Al llegar a este alfiler, en este otro tramo hacemos igual. ¿Ves? El escote es un poquito más grande que el cuello, así que tendremos que tirar un poquito hasta que estén del mismo tamaño y en ese momento coser por aquí. Vamos a coser con una puntada recta de 2 milímetros. Empezamos cosiendo por la parte posterior, justo en el centro de la espalda. Alineamos la tela con el borde del prensatelas. Y tenemos que estar pendientes en todo momento que están alineadas las 2 capas del cuello y el escote. Ahora, desde este punto donde hemos clavado la aguja hasta el siguiente alfiler, vamos a ir tirando con mucho cuidado del cuello para estirarlo hasta que coja la misma medida que el escote. Llegamos al primer alfiler y ya tenemos el primer cuarto cosido. Vamos a por el siguiente. Buscamos el segundo alfiler y hacemos igual. Vamos estirando un poquito la tela del cuello, adaptándola a la medida del escote. Llegamos al segundo alfiler y vamos a por el próximo tramo. Ya nos queda solo un cuarto de escote. Bueno, ya casi estamos. Ahora nos queda primero planchar y vamos a planchar siempre en esta dirección. No vamos a planchar así, sino en vertical. Para ello voy a poner aquí el cojín de sastre y esta tela, que no debo de plancharla con la plancha directamente, voy a colocar un trapito de algodón y a planchar en este sentido. Ahora lo siguiente es irnos de nuevo a la máquina de coser
y vamos a pasar una puntada de sobrehilado con el prensatelas de sobrehilado por todo este margen de costura interior. Después de eso vamos a cambiar de nuevo al prensatelas normal y nos vamos a ir al derecho de la tela y vamos a pasar una puntada de zigzag a medio centímetro de la costura que hay entre el cuello y el escote. Lo que hará será mantener este margen de costura pegado al cuerpo de la camiseta. Hay quien se salta este paso y no hace ese margen. A mí me parece que quedan más bonitas con ese zigzag hecho por fuera, pero bueno, esto puede ser como a ti más te guste. Lo primero, como te digo, es sobrehilar todo este margen de costura. Quitamos ahora el prensatelas de sobrehilado, colocamos el prensatelas normal de la máquina y cambiamos a una puntada de zigzag. Cosemos por el derecho de la tela metiendo hacia adentro el margen de costura. Empezamos por la parte de atrás, muy pegaditos a la costura que une el cuello y la camiseta. Y ya lo tenemos que plancharlo de nuevo y con esto ya estaría. Fíjate como te decía, con un poquito de paciencia y un poco de práctica seguro que los cuellos te quedan perfectos. Espero que te haya gustado esta idea que te hemos traído hoy y si es así, compártela en tus redes sociales con tus amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.